¿Por qué no es suficiente trabajar el cálculo exacto en la escuela? En el pasado, lo que se ponía el énfasis en la escuela era enseñar el cálculo exacto, y si después en la vida cotidiana no necesitábamos hacer un cálculo exacto, lo que funcionaba era que se pensaba que las estrategias que nosotros habíamos aprendido para hacer cálculo exacto se transferirían para hacer el cálculo estimativo o el cálculo aproximado. Nosotros en esta cápsula lo que intentamos es poner en discusión este punto, porque nosotros creemos que el cálculo aproximado tiene unas estrategias que son propias de este tipo de cálculo y que no es eficiente y a veces no es adecuado hacerlos con las estrategias del cálculo exacto. Entonces, la primera respuesta viene por el hecho de que el cálculo aproximado está plenamente presente en nuestra vida cotidiana, mucho más que el cálculo exacto. Y por lo tanto creemos que se ha de trabajar en la escuela, ¿sí? Para generar personas competentes. Les tenemos que ayudar a desarrollar estrategias que sean adecuadas para las necesidades que tiene, y por lo tanto creemos el interés de desarrollar estrategias de cálculo estimativo, ¿sí? Pero por otro lado tenemos que ser conscientes que ni tan solo en la vida cotidiana, también en la vida escolar hay situaciones en que el cálculo exacto no es posible, porque a veces no tenemos todos los datos, o a veces ni tan solo en situación escolar es necesario, porque a veces no nos interesa saber el valor exacto, sino que nos interesa simplemente saber si el valor se mantiene por debajo de un número o por encima de un número. Por lo tanto, creemos que la necesidad de desarrollar un cálculo estimativo es real, es justificable. Y creemos también que requiere unas estrategias propias. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que nosotros asociáramos el cálculo de estimación o el cálculo aproximado al redondeo. Y nosotros queremos destacar, digamos, de manera muy importante, que el redondeo es simplemente una técnica menor dentro de todas las cosas que haremos dentro de cálculo estimativo, una técnica menor que ayuda dentro de los cálculos por aproximación, pero que no es ni la única ni la más importante. Por eso yo creo que tenemos que repensar el papel del cálculo no exacto en el aula, ¿sí? Y es de qué tipos de cosas en que nos gustaría discutir en esta cápsula. ¿El cálculo aproximado está restringido al ámbito cotidiano extraescolar? En la respuesta anterior ya vino parte de esta pregunta, digamos que creemos que en el ámbito escolar hay situaciones de necesidad y de pertinencia del cálculo estimativo. Pero nos gustaría destacar una, por sobre todo, que creemos que es fundamental, que es la autocorrección. Nosotros creemos que es muy importante que cuando un alumno haga un cálculo, el primer test de corrección de ese resultado sea que él mismo se pregunte si ese resultado es razonable. Si él tiene una suma entre números que están en un determinado rango y a él se ha equivocado en un resultado porque le ha dado demasiado pequeño o demasiado grande, algo lo alerte de que eso no puede ser. Y las estrategias de cálculo exacto no son buenas para hacer ese tipo de detección. Las estrategias de cálculo aproximado sí que son mucho más adecuadas en este sentido. Y es por eso que, aunque el cálculo aproximado tiene, digamos, muchísima presencia en el ambiente extraescolar y cotidiano, nosotros creemos que también le tenemos que destacar la relevancia que tiene dentro del aula. Y cuando un alumno se equivoca en un resultado, la idea no siempre es que repita el procedimiento para que vea dónde se ha equivocado, sino justamente hacerlo
siendo consciente de su error, pasándolo a la situación de que es imposible que un número que es aproximadamente 200 y otro que es aproximadamente 300, cuando lo suman les dé 5000. ¿Sí? Lo que nosotros es utilizar las estrategias de cálculo estimativo también como un sistema de autocontrol. Pero eso, como todo, los alumnos lo aprenden si nosotros modelizamos. Y para eso les diremos, cuando una respuesta es incorrecta y nos lo permita, digamos, decirle que hemos detectado el error, no porque hemos reseguido todos sus cálculos y hemos visto dónde se equivocó, sino porque nosotros vemos que ese resultado es imposible a través del cálculo aproximado. ¿Por qué no podemos limitarnos a las tareas en papel para trabajar este tipo de cálculo? Las tareas en papel son engañosas porque no sabemos si el alumno se ha separado del cálculo exacto. Si nosotros le preguntamos cuánto da aproximadamente 17 por 4, y sobre papel no tenemos acceso a cómo lo ha pensado, es muy posible que el alumno haga 17 por 4 de manera exacta y redondee el resultado, y no es eso lo que nosotros pretendemos. Lo que nosotros pretendemos es que desarrolle otro tipo de estrategias, como por ejemplo 17 está cerca de 20 y por lo tanto 17 por 4 dará un poco más chico que 80. ¿Sí? Son diferentes, y si nosotros solo lo hacemos en papel, esto es imposible detectarlo. Simplemente sería el tiempo que tarda que quizás un alumno que aproxime y haga cálculo aproximado desde un inicio lo haga un poco más rápido, pero en realidad tampoco es de mucha seguridad, porque hay alumnos que para hacer el cálculo exacto son sumamente rápidos, y por lo tanto siempre nos interesa que en algún momento del trabajo de cálculo aproximado sea un trabajo oral, ¿sí? Un trabajo en que nosotros podamos acceder a lo que está pensando el alumno. ¿Qué diferencia hay entre acotar y aproximar resultados? A ver, las dos entran dentro del ámbito del cálculo por estimación, ¿sí? Nosotros imaginemos que la multiplicación que teníamos hace un momento, la de 17 por 4. Si nosotros lo que estamos es en una situación de estoy en el supermercado, quiero comprar 4 productos que cuestan 17 euros cada uno y tengo solo 70 euros en el bolsillo y estoy preocupada de no ir a pasar vergüenza a la caja y que cuando llegue me digan que no tengo suficiente dinero, entonces la aproximación que hicimos, que 17 por 4 da un poco menos que 80, no nos sirve. En este caso nosotros necesitamos saber si el resultado de 17 por 4 es más grande o más pequeño que 70. No necesito saber exactamente cuánto da 17 por 4, o sea, no necesito el cálculo aproximado, necesito saber si 70 es una cota. O sea, si 17 por 4, yo quiero asegurarme que 17 por 4 sea más pequeño que 70 para asegurarme que tendré suficiente dinero. Esta situación que acabo de decir del supermercado, de tendré suficiente, en realidad hay muchas otras situaciones en la vida cotidiana donde no nos interesa un valor aproximado, sino nos interesa saber el rango en el que se mueve el resultado. Esto en el caso del 17 por 4 depende un poco de qué destrezas tengan los alumnos. Por ejemplo, la primera acotación que podemos poner es que 17 está entre 10 y 20. Por lo tanto, 17 por 4 estará entre 40 y 80. ¿Sí? Eso sí que es una acotación. Yo no sé cuánto da 17 por 4, pero sé que da entre 40 y 80. Si yo tengo facilidad para otras multiplicaciones, 15 por 4 es una multiplicación que es fácil. Recordemos que multiplicar por 4 lo habíamos construido como el doble del doble. Por lo tanto, el doble de 15 es 30 y el doble del doble de 15 será 60.
¿sí? Por lo tanto, puedo afinar la cotación. Afinar la cotación quiere decir que ya puedo decir que el 17 está entre 15 y 20 y por lo tanto 17 por 4 estará entre 60 y 80. Lo que he estado haciendo aquí no es aproximando, es justamente acotando. Es como poniendo límites a dónde se puede estar moviendo el rango del resultado. Vale la pena observar que en el ejemplo que yo puse, de si tengo suficiente con 70 o no, como queda dentro del rango, el cálculo aproximado no me ayuda a responder esta pregunta. Y por lo tanto, aquí seguramente sea útil el cálculo exacto, ¿sí? 4 por 10 son 40 y 7 por 4 son 28. 40 más 28 es más pequeño que 40 más 30, que es 70. Por lo tanto, puedo ir con tranquilidad y que 17 por 4 dará más pequeño que 70. Pero lo que quería destacar era que una cosa es aproximadamente cuánto da y otra cosa es los datos seguros, ¿sí? La acotación son datos seguros, pero de un rango de movilidad. La aproximación es un resultado inseguro, pero que está cerca del resultado real.